Hola a todos, bienvenidos al 50º tutorial de Python. Hoy vamos a empezar a ver uno de los programas de aplicación que vamos a realizar una vez finalizado el curso de Python. Y en este tutorial en particular vamos a estar viendo la estructura del programa de aplicación y sus principales funciones. Entonces, en este primer ejemplo de aplicación vamos a hacer un administrador de videoclub. Ya lo habíamos comenzado a hacer en el tutorial de registros. Y ahora vamos a utilizar también ficheros y otros temas que vimos en los tutoriales pasados para lograr un programa más completo. Entonces, este programa lo que va a poder hacer es consultar un registro de clientes y un registro de películas. Va a poder agregar un cliente o una película nueva. Va a poder eliminar un cliente o una película del registro. Y también vamos a poder administrar el alquiler y la devolución de películas. ¿Cómo va a ser la estructura general del programa? Bueno, primero vamos a tener que importar los registros que van a estar guardados en ficheros. Como dijimos anteriormente en el tutorial de ficheros, estos son útiles ya que podemos almacenar información de una base de datos y luego cada vez que ejecutamos el programa podemos tener acceso a dicha base de datos. Entonces, lo primero que hacemos es importar los registros, la información de los clientes y de las películas. Luego se va a presentar un menú principal. Y este menú vamos a tener la opción de elegir la administración de alquileres, luego la administración de películas y finalmente la administración de clientes. Dentro del menú de administración de alquileres vamos a tener la posibilidad de alquilar una película y de devolver una película. Dentro del menú de películas vamos a poder consultar una película, consultar el estado, si está alquilada o no y quién la alquiló. Vamos a poder agregar una película nueva a la base de datos y eliminar una película también de la base de datos. Y en la administración de clientes vamos a realizar lo mismo que en la administración de películas. Podemos consultar a un cliente, también vamos a poder agregar un cliente y finalmente podemos eliminar el cliente de la base de datos. Entonces esa es la estructura bien general de nuestro programa. No es un programa súper completo, pero nos basta para aplicar muchas de las herramientas que aprendimos durante el curso de Python. En este programa vamos a estar utilizando dos registros. El primero va a ser el registro de cliente y los parámetros del registro va a ser el nombre del cliente, el código que es una especie de número de socio, cada cliente en particular tiene su código, la última película que va a hacer referencia a la clase película, al registro película, y habilitado va a ser una variable de tipo boolean que va a ser verdadero o falso. Falso en el caso de que no esté habilitado para alquilar, es decir, que ya haya alquilado una película. Y true, verdadero, en el caso de que sí pueda alquilar una película. Y como dijimos, la otra clase va a ser película. También va a tener nombre, un código. Último cliente, que va a tener un valor entero, que va a hacer referencia al código del último cliente que alquiló esa película. Y también un tipo de dato boolean en habilitada, para ver si la película está habilitada para el alquiler o no. Entonces, vamos a explicar un poco las partes de la estructura más básica del programa. En la parte de importar, lo que va a pasar es, vamos a tener un fichero de registro de este tipo, con valores separados por coma. Fíjense que en la primera línea tenemos 4 datos, el nombre, después una coma, tenemos el código, una coma, un número que va a hacer referencia a la última película alquilada y finalmente true o false dependiendo de si está habilitado o no el cliente. El fichero de películas es muy similar a este, también tiene nombre, código, último cliente y si está habilitado o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este fichero? Lo vamos a pasar primero a una matriz de datos de este tipo. Cada fila va a hacer referencia a una entrada del registro, a una línea en el fichero y cada elemento a un parámetro de dicho registro. Y luego de tener la matriz de datos, vamos a pasar finalmente a el registro. Vamos a crear las instancias de la clase cliente, cada una con su parámetro correspondiente. Luego vamos a pasar al menú. El menú se va a ver algo como esto. En el menú principal vamos a tener 3 opciones. Vamos a poder entrar a la gestión del videoclub, a la gestión de las películas o a la gestión de clientes. Si vamos a la gestión de videoclub, esto va a hacer referencia a los alquileres. Y ahí vamos a tener un submenú que va a poder alquilar o devolver una película. El menú de películas va a ver el estado de una película o consultar la película, después agregar y eliminar una película.
Y finalmente en el menú clientes vamos a tener lo mismo que en el menú películas, vamos a poder consultar un cliente, agregarlo o borrarlo. En la sección de alquilar, lo que va a suceder es lo siguiente. Se va a ingresar el código del cliente que va a alquilar la película, luego se ingresa el código de la película, luego se verifica que ambos estén habilitados, es decir, que el cliente pueda alquilar la película y que la película pueda ser alquilada porque no está alquilada. Y una vez que se verifica esto, se actualiza la base de datos, ya que algunos parámetros han cambiado. El parámetro habilitado y habilitada de cliente y película, y el parámetro última película y último cliente. Luego en el menú para devolver una película lo que va a suceder es, se va a ingresar el código del cliente, luego se ingresa el código de la película, y luego se verifica que ambos datos coinciden, es decir, que ese cliente haya alquilado esa película anteriormente, y que la película realmente haya estado alquilada. Una vez que se verifican estos datos, se actualiza la base de datos nuevamente. Luego, en la sección de consultar película, lo que va a suceder es, se va a ingresar el código de la película y luego se van a imprimir los parámetros del registro de dicha película. En la sección de agregar película, lo que va a suceder es, se va a ingresar el nombre de la película, se va a generar un código nuevo que va a ser único, va a ser distinto a los códigos de la base de datos. Luego se va a agregar la película a una lista dentro del programa y finalmente se va a actualizar la base de datos. En la sección para eliminar un registro, se va a compartir la misma sección de programa para eliminar películas o eliminar clientes. Se va a ingresar el código de la película o del cliente. Se va a buscar la película en la lista. Se le va a eliminar de la lista la película y finalmente se va a actualizar la base de datos. En la sección de consultar cliente se va a ingresar el código del cliente y luego se imprimen los parámetros del registro. En la sección para agregar un cliente se va a ingresar el nombre del cliente, luego se genera un código nuevo único, se agrega el cliente a una lista y finalmente se actualiza la base de datos. Ahora lo que vamos a ver son las funciones que vamos a crear en nuestro programa. La primera función va a ser abrir base de datos, que lo que va a hacer es abrir los ficheros y va a llenar la base de datos con la información que está ahí desde el inicio. Va a crear dos listas que van a ser una especie de fichero dinámico dentro del programa, que van a ir cambiando y van a tener la información durante el programa hasta que se actualice la base de datos. Vamos a tener una función abrir fichero, que lo que va a hacer es intentar abrir el fichero. Si no hay ningún problema, no salta ningún error, devuelve el fichero abierto y si no, devuelve que hubo un error al abrir el fichero. La función poblar lista, que lo que hace es llenar una lista con los datos del fichero abierto, con los datos del registro. Una función convertir BF, que se le va a pasar una cadena que va a decir true o false y va a convertir esta cadena a un tipo booleano de true o false. Una función interconectar registros, que lo que va a hacer es, una vez que creamos las dos listas con los registros, con los tipos de datos cliente y película, lo que va a hacer la función interconectar registro es modificar el parámetro última película de la clase cliente y reemplazar ahí el código de la película por el objeto en sí de la película. Ya que al pasar a un cliente del fichero a la lista, no le podemos asignar al parámetro última película una película que todavía no hemos pasado del fichero al programa. Entonces primero pasamos la información del fichero de clientes a una lista en el programa, luego pasamos la información del fichero películas a una lista del programa y finalmente asignamos los objetos película a los objetos clientes. La función mostrar inicio, que va a mostrar un menú de inicio de bienvenida. La función mostrar menú, que va a mostrar los distintos menús según las opciones que le pasemos. La variable ls hace referencia al límite superior de las opciones. Si tenemos 3 opciones, el límite superior es 3. Esto nos va a servir para mostrar un mensaje en pantalla si el usuario ingresa un valor no válido. Luego la función elegir opción, que se le va a pasar la variable límite superior, y lo que va a hacer es devolver una opción siempre que ésta sea válida. La función opción es válida, va a verificar si esa opción es válida. Si lo es, le va a devolver true a elegir opción, y elegir opción va a devolver la opción a mostrar menú.
Luego tenemos la función alquilar película, que lo que va a hacer es alquilar la película, como ya dijimos. Luego tenemos la función obtener registro, que lo que va a hacer es devolvernos un registro en particular. La función buscar registro, que lo que va a hacer es buscar un registro dentro de la lista según el código que le pasemos. La función devolver película, que lo que hace obviamente es devolver la película. La función consultar película, que lo que va a hacer es imprimir los parámetros de una película en particular. La función agregar película va a agregar una película a la base de datos. La función eliminar registro va a eliminar un registro según el número de lista, que puede ser 1 para clientes o 2 para películas. Consultar cliente va a imprimir la información de un cliente particular. Agregar cliente va a agregar un cliente a la base de datos. Y finalmente la función actualizar base de datos va a actualizar la información que hay en las listas dentro del programa en el fichero que está fuera del programa. Y bueno, eso fue el pantallazo principal del programa que vamos a estar creando en los videos siguientes. Espero que hayan entendido más o menos la idea del programa. Es un programa dentro de todo simple, pero bastante complejo en algunas partes. Entonces me parece que es una buena práctica para comenzar a crear nuestros programas. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.